Chile está despertando. Pero no lo hace con fuegos artificiales ni discursos vacíos. Despierta desde el cansancio, desde el dolor acumulado, desde la rabia contenida que por años fue ignorada por quienes debían cuidar nuestras fronteras, nuestra seguridad, nuestro hogar. Y en ese despertar hay señales tan poderosas que no necesitan mayor interpretación. Una de ellas está ocurriendo frente a nuestros ojos y no todos han querido hablar de ello. Miles de inmigrantes, de forma voluntaria, están abandonando el país. No porque se les haya expulsado, no porque hayan sido fiscalizados por el actual gobierno. No, lo están haciendo por miedo. Miedo a lo que representa la posibilidad, cada vez más real, de un cambio radical en la conducción del país. Miedo a lo que encarna el nombre de un solo hombre, José Antonio Kast. Y lo más revelador es que esto está ocurriendo, sin que aún asuma la presidencia. Lo que estamos viendo es histórico. No se trata de simples movimientos migratorios, es la expresión viva de un fenómeno que no necesita decretos para hacerse sentir. Un fenómeno que nace del mensaje claro y directo de un liderazgo firme, de una voz que dijo basta, que puso sobre la mesa una verdad que miles de chilenos venían gritando sin ser escuchados. Que Chile no da más. Que el modelo de puertas abiertas, sin control, sin límites, sin consecuencias, fracasó. Y que ha llegado la hora de recuperar el orden, la soberanía y sobre todo el sentido de justicia para quienes aquí nacimos y aquí vivimos respetando las reglas. Pero para entender el impacto de lo que está ocurriendo, primero tenemos que mirar hacia atrás. Estos últimos 4 años no fueron simples años de mala administración. Fueron años de abandono sistemático, de complicidad silenciosa con el caos, de un modelo de gobierno que prefirió mirar hacia otro lado mientras se multiplicaban las tomas ilegales, los crímenes violentos, los asaltos en barrios que antes eran tranquilos, los servicios públicos colapsados y una creciente sensación de inseguridad que se instaló en la vida cotidiana de millones de chilenos. Y detrás de todo eso, un factor que no puede seguir siendo tabú: la migración descontrolada. Más de 300.000 inmigrantes ilegales cruzaron nuestras fronteras en este periodo. No por error, no por casualidad, sino porque se les dejó hacerlo. Porque se les abrió la puerta y se cerraron los ojos. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno de turno? Silencio, excusas, campañas mediáticas hablando de inclusión, diversidad, derechos, pero olvidando que los primeros derechos que deben protegerse son los de los chilenos. ¿Cuántas veces se repitió la frase «Chile es un país de acogida», como si eso justificara tolerar la ilegalidad? ¿Cuántas veces se culpó a la falta de integración, al clasismo o al racismo, cuando la gente simplemente exigía que se hiciera cumplir la ley? ¿Cuántas veces se dejó a las comunidades solas, lidiando con campamentos irregulares al lado de sus casas, con aumento de violencia, con bandas criminales extranjeras que operan con total impunidad? La inmigración ilegal no es un tema de raza, ni de odio. Es un tema de Estado, de justicia, de equilibrio. Porque cuando el Estado falla en controlar quién entra, también falla en proteger a quienes ya están adentro. Falla en asegurar que haya camas en los hospitales, cupos en los colegios, viviendas dignas, seguridad en las calles. Y esa falla, acumulada, sostenida y profundizada durante años, es la que ha quebrado el corazón de millones de chilenos trabajadores, esforzados, que sienten, con toda razón, que están siendo pasados a llevar. Por eso lo que está ocurriendo ahora no es menor. No es anecdótico. Es una señal profunda.
El solo hecho de que se vislumbre un gobierno que hará respetar nuestras leyes, que pondrá orden, que priorizará a los chilenos, está provocando una reacción inmediata. Porque el mensaje es claro. En Chile se va a recuperar la autoridad. Y quienes llegaron sin respetar nuestras reglas, lo saben, lo sienten. Y muchos prefieren irse antes de enfrentar esa nueva realidad. Eso es el efecto de una idea de país, de una promesa de restaurar el orden, de un liderazgo que, sin aún llegar al poder, ya empieza a marcar un antes y un después. Pero aquí no se trata solo de Kast, ni de una elección. Se trata de un cambio cultural, de un despertar patriótico que trasciende los nombres. Se trata de recuperar el amor propio como país, de volver a creer que Chile es una tierra donde vale la pena esforzarse, trabajar, levantarse temprano, pagar impuestos, cumplir con la ley. Porque durante años lo que vimos fue exactamente lo contrario, que los que cumplían eran los que más sufrían, que el sistema premiaba al vivo, al que se colaba, al que tomaba un terreno, al que usurpaba, al que mentía, al que llegaba sin documentos pero exigía derechos. Eso destruye la moral de un país. Eso rompe el alma de una nación. Y por eso es tan importante entender el trasfondo de lo que estamos viviendo ahora. No es solo que haya inmigrantes que se van. Es que se está recuperando el mensaje de que en Chile se respetan las reglas, que no da lo mismo, que hay consecuencias, que no todos pueden llegar y apropiarse de lo que otros han construido con esfuerzo, que el orden no es una palabra fea, sino una condición básica para que exista justicia social verdadera. Y no estamos diciendo que todos los inmigrantes sean delincuentes. No. Pero sí decimos que el descontrol migratorio genera espacio para que los verdaderos delincuentes se infiltren, se mezclen y destruyan desde adentro. Y cuando el Estado no actúa, todos sufrimos las consecuencias. Por eso este cambio de clima no es artificial, es real, es profundo y es urgente. Chile no puede permitirse 4 años más como los que acabamos de vivir. No solo por el daño ya hecho, sino porque cada día que pasa sin control es un día que fortalece al crimen, al caos, a la impunidad. Pero ahora hay una oportunidad, y es eso lo que está en juego en esta elección. No es una campaña más, es un punto de inflexión. Un momento para decidir si seguimos siendo un país que se arrodilla ante lo políticamente correcto o si nos atrevemos a recuperar lo esencial, el derecho a vivir en paz, a tener un país ordenado, justo y seguro. Un país que pone a los suyos primero, no por egoísmo, sino por sentido común. Y eso, precisamente eso, es lo que está empezando a ocurrir. Lo que miles están empezando a sentir, lo que muchos ya están anticipando, porque cuando el mensaje es claro, el cambio comienza incluso antes de que se firme un solo decreto. Y eso es solo el comienzo. No podemos entender la profundidad del fenómeno que vivimos hoy sin reconocer que esta crisis migratoria no surgió de la nada. Fue provocada, permitida, fomentada incluso por quienes, desde el poder, decidieron anteponer ideologías a la realidad, eslóganes vacíos a las cifras concretas, discursos globalistas a las urgencias locales. Durante 4 años, el gobierno de Gabriel Boric optó por convertirse en espectador pasivo de una crisis que desbordó todas las fronteras: la territorial, la institucional y sobre todo la emocional. Las cifras no mienten. Más de 300.000 inmigrantes ingresaron ilegalmente al país en este periodo. No por pasos regulares, no respetando las normas, no con una planificación estatal que permitiera absorber y ordenar tal flujo humano. Entraron por la ventana.
por quebradas, pasos no habilitados, por rutas controladas por mafias y bandas criminales que lucran con la desesperación de miles y la debilidad del Estado. Y mientras eso ocurría, el gobierno se limitaba a anunciar planes, firmar convenios, organizar cumbres, sin mover un dedo real para proteger nuestras fronteras. En paralelo, los chilenos comenzaron a pagar el precio, porque cada decisión, o más bien cada omisión, tiene un costo. Y ese costo se pagó en listas de espera más largas en hospitales que ya estaban colapsados, en colegios donde los profesores no daban abasto, en viviendas sociales que nunca llegaron, en barrios enteros tomados por la delincuencia y el descontrol, en adultos mayores que ya no pueden salir tranquilos a la calle, en madres que no saben si sus hijos volverán sanos del colegio, en trabajadores que ven cómo sus barrios son invadidos por bandas que actúan sin temor, sabiendo que nadie los detendrá. Y frente a ese escenario, la izquierda optó por relativizarlo todo, por tratar a quienes denunciaban esta realidad como si fueran intolerantes, xenófobos o exagerados, como si la preocupación por la seguridad fuera un pecado, como si exigir control fuera sinónimo de odio. Pero lo que realmente había, lo que hay, es dolor, es rabia, es frustración. Porque no hay nada más injusto que ver cómo tu país se transforma ante tus ojos y nadie hace nada por evitarlo. Cómo se pierde el respeto por la autoridad, por las normas, por la propiedad. Cómo se normaliza lo anormal. Y en ese contexto aparece un fenómeno inesperado, un quiebre en el relato oficial. Porque mientras el gobierno seguía negando la gravedad del problema, la ciudadanía comenzó a reaccionar. Empezó a hablar más fuerte, a movilizarse, a exigir soluciones. Y entonces ocurrió lo impensado. Con una sola frase en televisión, con un solo mensaje claro, Kast logró lo que ningún decreto, operativo o plan del gobierno había logrado en años. Activó algo que estaba dormido, algo profundo, algo que muchos ni siquiera sabían que necesitaban oír, la certeza de que el caos tiene fin, de que el orden puede volver, de que Chile puede recuperar el control de su destino. Y ese mensaje no solo llegó a los hogares chilenos, llegó también a quienes viven en la ilegalidad, a quienes sabían que su estadía en el país se sostenía en la debilidad del sistema. Y el resultado fue inmediato. Cientos, y luego miles, de inmigrantes comenzaron a abandonar Chile por su cuenta. En silencio, sin cámaras, sin titulares, pero con miedo. Miedo a lo que representa un gobierno que sí hará cumplir la ley. Miedo a perder lo que obtuvieron de forma irregular. Miedo a enfrentar un país que por fin volverá a poner límites. Esa reacción espontánea, no organizada, no forzada, es tal vez el indicador más potente del cambio que se avecina, porque demuestra que el poder de un mensaje claro, de una promesa firme, puede generar impactos reales incluso antes de asumir el mando. Y si eso es posible con solo palabras, imagina lo que puede ocurrir con acciones concretas, con leyes firmes, con políticas decididas y con la voluntad política para hacerlas cumplir. Este fenómeno nos dice algo más. Nos habla del valor del liderazgo, de la diferencia entre un gobernante que se excusa y uno que actúa, de la distancia entre un gobierno que se esconde detrás de los tecnicismos y uno que enfrenta la realidad con coraje. Kast no necesitó lanzar operativos espectaculares ni montar shows mediáticos. Solo dijo la verdad. Solo puso en palabras lo que millones sentían. Y esa claridad, esa firmeza, esa convicción, fue suficiente para provocar un cambio tangible. Un cambio que ya se siente en las calles,
en las redes, en los barrios, en la conversación diaria. Y es que este cambio va más allá de lo migratorio. Es un cambio en el alma del país. Es la esperanza de volver a ser una nación donde el mérito valga, donde el respeto a la ley sea norma, donde el esfuerzo tenga sentido. Es el anhelo de reconstruir el tejido social que fue destruido por años de relativismo moral, de impunidad, de complicidad con la ilegalidad. Porque cuando se permite que lo ilegal se vuelva cotidiano, se destruye la base misma de la convivencia. Por eso el impacto es tan profundo. Porque no se trata solo de quien entra o sale del país. Se trata de recuperar el control, de volver a decir, aquí mandamos los chilenos. No el crimen organizado, no las mafias de trata, no las ONGs financiadas desde el extranjero con agendas ocultas, no los burócratas que viven en burbujas ideológicas. No, aquí manda el pueblo. Y ese pueblo ya habló. Lo hizo en las calles, en las urnas, en las redes, y lo hará de nuevo este 14 de diciembre. No es coincidencia que justo ahora, a días de las elecciones, estemos viendo esta reacción. No es casualidad que muchos intenten huir antes de que Kast llegue a la moneda. Es una confesión tácita. Es la prueba de que sabían que lo que hacían no era correcto. Que estaban aprovechándose de un sistema débil, de un Estado ausente, de un gobierno que nunca puso límites. Y ahora que ese tiempo se acaba, prefieren irse. Y eso no es malo. Al contrario, es la mejor señal de que estamos recuperando el control, de que Chile está despertando, de que ya no nos da miedo decir lo que pensamos, de que estamos listos para defender lo nuestro. Porque sí, Chile es un país generoso, pero no ingenuo. Porque sí, Chile acoge, pero no tolera la ilegalidad. Porque sí, Chile es solidario, pero primero con los suyos. Este 14 de diciembre no elegimos solo a un presidente. Elegimos si seguimos siendo un país débil o uno con carácter. Elegimos si seguimos normalizando la ilegalidad o si la enfrentamos. Elegimos si seguimos siendo gobernados por la ideología o si volvemos al sentido común. Elegimos entre 4 años más de descontrol o un nuevo comienzo. No es casualidad que Chile haya sido uno de los países más golpeados por la inmigración ilegal en los últimos años. No es un accidente ni una simple consecuencia de fenómenos regionales. Es, en gran parte, el resultado directo de una política deliberada de abandono nacional. Porque eso fue lo que hizo este gobierno. Abandonar a su gente. Abandonar la frontera. Abandonar el sentido común. Mientras hablaban de integración y derechos, mientras daban discursos llenos de frases hechas, lo que realmente hacían era permitir que Chile fuera abusado sin defensa, sin reglas, sin orden. Y cuando se habla de más de 300.000 ingresos ilegales, no se está hablando de cifras abstractas. Se está hablando de personas que llegaron a un país sin pasar por ningún filtro, sin documentos, sin antecedentes revisados, sin saber quiénes eran ni qué buscaban. Y aunque muchos vinieron con la intención legítima de buscar una vida mejor, el problema está en cómo se permitió, y en algunos casos se incentivó, el ingreso indiscriminado. Porque cuando no se hace un control, cuando no se pone una barrera clara entre lo legal y lo ilegal, el resultado siempre es el mismo: el caos. Y ese caos lo pagamos los de siempre. Lo paga el chileno de clase media, el trabajador, el poblador, el adulto mayor, el joven que no encuentra cupo en la universidad o cama en el hospital. El gobierno de Boric y la izquierda dijeron que abrir las fronteras era un acto de humanidad. Pero ¿dónde está la humanidad para el chileno que ya no puede caminar tranquilo por su barrio?
¿Dónde está la humanidad para la madre que espera más de un año por una cirugía para su hijo? ¿Dónde está la humanidad para el pequeño emprendedor que ve su negocio quebrar por la inseguridad o las tomas ilegales? No, eso no es humanidad. Eso es abandono. Es traición. Es ideología puesta por encima del bienestar de tu propio pueblo. Durante años se promovió un discurso donde preocuparse por la migración ilegal era considerado casi un crimen, donde el que se atrevía a decir «esto nos está desbordando» era tildado de racista o retrógrado. Pero ¿cómo no levantar la voz cuando tu país empieza a transformarse sin control? Cuando los delitos aumentan en forma y frecuencia. Cuando aparecen tipos de crímenes que antes no existían. Secuestros, sicariatos, extorsiones, narcos extranjeros que se adueñan de poblaciones completas. ¿Cómo no hablar claro cuando los hospitales ya no dan abasto, las tomas crecen y crecen y el sentido de pertenencia se diluye cada día más? Y ahí está la diferencia que marca Kast. No porque haya gritado más fuerte, no porque haya hecho promesas vacías, sino porque se atrevió a decir lo que millones pensaban y sentían. Porque cuando tú ves que tu país es invadido, que tus derechos son pisoteados, que tus impuestos no se reflejan en seguridad ni en servicios, lo mínimo que esperas es que tu futuro presidente te defienda. Y Kast lo hizo. No esperó a asumir, no pidió permiso. Lo dijo con claridad. La ley se va a respetar. Las fronteras se van a proteger. Chile es para los que lo construyen, no para los que lo destruyen. Y ese mensaje fue tan potente, tan profundamente necesario, que bastó una sola declaración para provocar un cambio real. Porque no hablamos de promesas a futuro. Hablamos de hechos, de consecuencias inmediatas, de miles de inmigrantes ilegales que al escuchar que se viene un gobierno con mano firme, decidieron irse por su cuenta. ¿Y por qué? Porque sabían que su estadía se sostenía en el vacío, en la permisividad, en el desgobierno, y porque saben que con Kast ese tiempo se terminó. Esa es la verdadera señal de lo que está en juego. No son discursos, no es ideología, es orden. Es justicia. Es devolverle al chileno la tranquilidad de vivir en su tierra. Es volver a poner las reglas claras. Porque cuando las reglas existen y se respetan, todos saben a qué atenerse. Y quien quiera venir a Chile, que lo haga como corresponde. Que lo haga legalmente, que respete al país. Que aporte, pero no más impunidad, no más tolerancia al abuso. No más miedo a decir las cosas por su nombre. Esta es una batalla cultural también. Porque lo que estamos defendiendo no es solo un modelo de gobierno. Es una forma de vivir. Es nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra historia. No podemos permitir que nos sigan robando la tranquilidad bajo la excusa de la inclusión malentendida. Porque la verdadera inclusión parte por el orden. Parte por respetar al que lleva años luchando por salir adelante en este país. Parte por poner primero al chileno. Y ahí está el corazón del mensaje que hoy miles repiten en las redes, en las calles, en los grupos de WhatsApp. Ya basta. Basta de aguantar en silencio. Basta de tener miedo de decir lo obvio. Basta de dejar que otros decidan por nosotros. Este 14 de diciembre es una oportunidad histórica. No solo para elegir un presidente, sino para decir con orgullo y sin complejos que Chile no será más un país sin fronteras, que aquí mandan los ciudadanos, que aquí se respeta la ley, que aquí no hay espacio para quienes llegaron a destruir. Kast aún no asume, pero ya está gobernando el ánimo de un pueblo que despertó. Ya está marcando la pauta. Ya está provocando reacciones concretas que ningún otro político logró en años.
¿Te imaginas lo que podrá hacer en 4 años con todo el poder del Estado si ya logró esto con solo un mensaje? Es hora de imaginar un país donde la inmigración se ordena, donde el crimen se combate, donde el chileno vuelve a ser protagonista. Y sí, este cambio será resistido. Ya lo vemos. Ya escuchamos las voces que intentan minimizar el fenómeno, que lo llaman alarmismo, que dicen que no es para tanto. Son los mismos que por años negaron la evidencia, que pusieron excusas, que protegieron a los que actuaban fuera de la ley. Pero ya no tienen excusas, porque hoy incluso quienes estaban al margen del sistema reconocen que el tiempo se acabó, que el descontrol tiene fecha de término, y esa fecha está cerca. Por eso el 14 de diciembre es mucho más que una jornada electoral. Es un acto de amor por Chile. Es la oportunidad de recuperar lo perdido, de restaurar el orgullo de ser chileno, de volver a levantar la cabeza con dignidad, de dejar atrás el miedo, la culpa, la duda, y avanzar con paso firme hacia un país que se respeta, que se cuida, que se defiende. No dejemos pasar esta oportunidad, porque cada voto cuenta. Cada chileno que decide no ir a votar es un voto que se entrega al caos, y ya no estamos para seguir regalando el país. Es ahora, es con fuerza, es con decisión y es con amor por nuestra tierra, porque Chile merece algo mejor. Y porque millones ya lo sienten, el cambio está en marcha. Hay una emoción que se repite en cada testimonio de chilenos de a pie. Agotamiento. Un agotamiento que no es solo físico ni económico, sino emocional y profundo. Un agotamiento que nace de sentir que por más que se esfuerzan, nadie los cuida, que da lo mismo cumplir las reglas, que pagar impuestos, que esforzarse todos los días. Porque mientras tanto, quienes cruzan ilegalmente la frontera encuentran más comprensión, más beneficios, más atención. Esa es la rabia silenciosa que se acumula. No contra el inmigrante en sí, sino contra un sistema que ha sido injusto con los propios hijos de esta tierra. Durante los últimos años, muchos barrios se transformaron. Y no fue una transformación orgánica ni positiva. Fue abrupta, forzada, sin planificación ni control. Poblaciones enteras que antes eran tranquilas, hoy conviven con mafias, con narcos, con bandas extranjeras que llegaron a imponer sus códigos, sus armas y su violencia. Familias que vivían sin rejas hoy tienen cerco eléctrico, cámaras y alarmas. Personas mayores que antes caminaban al almacén hoy temen salir. No es ficción. Es la realidad que se vive en decenas de comunas, desde Arica hasta Punta Arenas. ¿Y qué hizo el gobierno de Boric? Nada. Absolutamente nada, o peor aún, justificó, normalizó. Tapó con eufemismos lo que ya todos sabíamos. Hablaron de crisis humanitaria mientras se desataba una crisis de seguridad. Hablaron de regularización con enfoque de derechos mientras se fortalecía el crimen organizado. Hablaron de Chile abierto al mundo mientras se cerraban puertas para los propios chilenos. Porque mientras los ilegales entraban por pasos no habilitados, el chileno esperaba meses por una atención médica, por un subsidio habitacional o por una pensión digna. Y ese abandono no fue solo político, fue moral, porque se le exigió al chileno que callara, que no opinara, que aceptara todo en nombre de la tolerancia, que tragara con impotencia cómo se iba perdiendo su barrio, su identidad, su espacio. Que no dijera nada cuando una toma ilegal se instalaba frente a su casa, que hiciera vista gorda cuando los delitos aumentaban, que viviera con miedo, pero en silencio, porque si hablaba, lo acusaban de intolerante, de ignorante, de facho pobre. Pero los pueblos tienen un límite, y ese límite se está tocando.
Por eso Kast provoca tanto ruido, porque representa ese grito que estaba contenido. Ese grito que no es odio, sino dignidad. Que no es xenofobia, sino sentido de pertenencia. Que no es exclusión, sino orden. Porque cuando un país pierde el control de sus fronteras, pierde también el control de su destino. Y el chileno está despertando a esa verdad. Y lo más impactante es esto: no hizo falta un operativo, no hizo falta una ley. No hizo falta ni siquiera que Kast asumiera el cargo. Bastó una señal clara, una promesa firme, un mensaje sin titubeos. Y eso por sí solo provocó que cientos de inmigrantes ilegales decidieran irse. No porque se les amenazara, no porque se les persiguiera, sino porque entendieron que la fiesta se acabó, que el desorden ya no tendrá lugar, que Chile empieza a cerrar un ciclo de abuso. ¿Y qué implica eso? Que la autoridad moral pesa, que un liderazgo claro tiene efectos concretos, que cuando el país es conducido por alguien que cree en su patria, que no le teme a la crítica, que se atreve a poner orden, las cosas empiezan a cambiar. ¿Te imaginas lo que será cuando tenga todo el poder del Ejecutivo? Cuando tenga el respaldo oficial del pueblo y el mandato para actuar. Esto que estamos viendo hoy será apenas el comienzo. Y ahí está el nudo de esta historia. Porque no estamos hablando de una elección más. No se trata de cambiar un rostro por otro. Se trata de cambiar una lógica completa. Una lógica que priorizó lo ajeno antes que lo propio. Que le temió al deber por miedo a quedar mal con las ONG o con los organismos internacionales. Que creyó que gobernar era quedar bien, no proteger. Y hoy pagamos las consecuencias de ese infantilismo ideológico. Pero no estamos condenados. Aún estamos a tiempo. Y la elección del 14 de diciembre puede ser ese punto de quiebre. Ese momento en que Chile vuelve a pararse firme y decir: esta es mi casa. Estas son mis reglas. Este es mi pueblo. Y lo voy a defender. Y esto no es solo un asunto de fronteras. Es mucho más profundo. Es recuperar el respeto por la ley. Es volver a confiar en que quien delinque será castigado. Es que el niño que va al colegio tenga un entorno seguro. Es que el pequeño emprendedor pueda abrir su local sin miedo. Es que los abuelos puedan caminar por la plaza sin temer ser asaltados. Es que el trabajador llegue a su casa y sepa que está protegido. Todo eso parte por una cosa: orden. Y ese orden no se impone con discursos bonitos. Se impone con convicción, con decisiones firmes. Con una política que entienda que sin seguridad no hay libertad, que sin reglas claras no hay convivencia posible, que sin control migratorio no hay soberanía. Y por eso lo de Kast es más que una candidatura. Es un símbolo, un punto de inflexión. Un espejo donde muchos chilenos se ven reflejados y dicen: yo también estoy cansado. Yo también quiero un país distinto. Yo también quiero que se acabe el abuso. Yo también quiero que vuelva el respeto por Chile. Y por eso no podemos dudar. No podemos dejar que el miedo o la presión mediática nos paralice. Porque la izquierda va a intentar deslegitimar todo esto. Van a decir que es mentira, que son percepciones, que todo está mejorando. Pero no es cierto, y lo sabemos. Porque lo vivimos en carne propia. Porque no nos lo contó nadie. Porque basta con salir a la calle para ver la realidad. Así que este es el momento de hablar fuerte, de votar con convicción, de demostrar que Chile no se rinde, que Chile no fue hecho para el desorden, que los valores de esfuerzo, familia, trabajo, respeto y patria siguen vivos, y que esta vez no vamos a ceder. No vamos a entregar 4 años más al desgobierno, a la inseguridad, al desprecio por nuestra identidad.
no vamos a regalarle al progresismo el futuro de nuestros hijos. No vamos a mirar para el lado mientras nuestra bandera se apaga. Esta vez es distinto. Esta vez el pueblo habló primero. Esta vez el cambio comenzó antes de asumir. Y eso solo significa una cosa: que estamos listos, que ya no hay vuelta atrás, que Chile eligió despertar. Hay algo profundamente revelador en lo que está ocurriendo hoy en Chile, que bastó un solo mensaje claro, una entrevista televisiva, una frase firme de José Antonio Kast para desatar lo que ningún gobierno había logrado en años: la salida voluntaria de inmigrantes ilegales del país. No hubo redadas. No hubo planes excepcionales. No hubo expulsiones forzadas. Lo que hubo fue liderazgo. Y en Chile eso había estado ausente por demasiado tiempo. Porque cuando un país pierde el respeto por su autoridad, pierde también el respeto por sí mismo. Esto que estamos viendo no es casualidad. Es consecuencia directa de un pueblo cansado. Un pueblo que fue generoso, que abrió sus puertas, que dio oportunidades, pero que fue traicionado. Porque una cosa es recibir al que viene a aportar, a trabajar, a respetar las normas. Y otra muy distinta es aceptar el ingreso descontrolado, masivo e ilegal de cientos de miles de personas que no vienen a integrarse, sino a imponer sus propios códigos. Que ven en Chile un botín, no una patria. Que usan las debilidades del sistema para abusar de él. Y ese abuso tiene un límite. Y ese límite se tocó. Lo más impresionante es la rapidez con la que cambió el ambiente. Desde que Kast marcó la pauta con su mensaje en televisión nacional, las redes sociales estallaron. En TikTok, migrantes que ingresaron por pasos no habilitados comenzaron a publicar su salida voluntaria por Arica, por Colchán, por Tacna. Cientos de videos, testimonios y registros que muestran a personas dejando el país por voluntad propia, antes de que asuma un gobierno que, por primera vez, promete hacer cumplir la ley. Kast se tomó la conversación, aunque los medios tradicionales intenten minimizarlo. La señal fue clara: quien quiera quedarse, que lo haga dentro de la ley. Lo demás se acaba. Y lo que esto refleja no es odio, como intentan caricaturizar algunos. Es necesidad, es sentido común. Es el grito desesperado de una sociedad que se siente sola, que siente que sus autoridades han priorizado todo menos al chileno, que ve cómo sus barrios se deterioran, cómo los servicios colapsan, cómo la violencia escala, y mientras tanto le piden paciencia, comprensión, tolerancia. Pero ya no hay más margen. No cuando la realidad golpea tan duro. Porque esto no es solo un problema de fronteras. Es un problema de Estado. Durante años, Chile permitió el ingreso de más de 300.000 inmigrantes ilegales. Y con ellos entraron también las bandas criminales, el narcotráfico internacional, la trata de personas, el sicariato, el cobro de vacunas, las tomas de terreno organizadas por mafias. No es xenofobia, es estadística. No es discriminación, es dolor, porque quienes más sufren con esta realidad no son los que viven en barrios acomodados. Son los trabajadores, los adultos mayores, las madres solteras, los niños que ya no tienen plaza donde jugar. Y la izquierda, en lugar de enfrentar el problema, lo relativizó. En lugar de proteger a los chilenos, los acusó. Los trató de intolerantes. Los hizo sentir culpables por exigir orden. Durante el gobierno de Boric, no solo no se detuvo el ingreso irregular, se facilitó. Se desmantelaron controles. Se expulsaron carabineros de fronteras. Se eliminaron las expulsiones administrativas. Se bajaron los requisitos para las visas. Se indultó a delincuentes. Y se entregó el territorio a la informalidad, al desgobierno, al caos.
El resultado está a la vista. En menos de 4 años, Chile retrocedió más que en las últimas 2 décadas. La inseguridad se disparó. Los homicidios crecieron. El crimen se volvió más violento y el miedo se instaló. Ya no es solo un temor subjetivo, es una realidad palpable. En la esquina, en la feria, en el transporte público, en la sala de urgencias. Todo está saturado. Todo está colapsado. Y el Estado sigue mirando hacia otro lado. Por eso el fenómeno de Kast marca una ruptura. Porque no promete utopías, promete orden. Porque no ofrece soluciones mágicas, ofrece ley. Porque no juega a la corrección política, juega a favor del país. Y eso, para miles de chilenos, es un alivio. Es una esperanza. Es una señal de que no todo está perdido. Que aún hay quien se atreve a defender lo nuestro, a poner a Chile por delante. Y lo notable es que este cambio ya comenzó, antes de asumir, antes de ganar, antes de tener el poder, porque cuando el liderazgo es auténtico, no necesita decreto para hacerse sentir. La sola posibilidad de que Kast llegue a la moneda bastó para que muchos inmigrantes ilegales entendieran que su tiempo se acabó. Y eso, nos guste o no, es una victoria del sentido común. Esto debe hacernos reflexionar profundamente. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué clase de Estado deja que cientos de miles ingresen sin control, se asienten sin permiso, accedan a beneficios públicos y luego criminalice al ciudadano que exige respuestas? ¿Qué clase de élite gobernante llama alarmismo a los datos más duros de la delincuencia? ¿Qué clase de democracia castiga al que protege su frontera, pero premia al que la viola? Chile tiene que recuperar su columna vertebral, su identidad, su carácter. Y eso no se hace con eslogans vacíos ni con conferencias de prensa. Se hace con decisiones valientes, con políticas claras, con prioridades firmes. Y la primera prioridad de cualquier país serio es su pueblo. No hay vergüenza en eso. No hay egoísmo. Hay sentido de nación, de pertenencia, de comunidad. Por eso el mensaje del 14 de diciembre tiene que ser contundente. No puede haber dudas. No puede haber ambigüedad. Esta vez no se trata de izquierdas o derechas. Se trata de Chile, de su presente, de su futuro, de su derecho a decidir quién entra, bajo qué condiciones y qué valores se respetan en su territorio. Porque si no defendemos eso, lo perdemos todo. Y esto no es retórica, es realidad, porque hoy ya vemos cómo una simple señal de autoridad generó resultados concretos. ¿Te imaginas lo que puede lograrse con un gobierno decidido, con una policía respaldada, con un sistema migratorio eficiente, con tribunales que hagan cumplir la ley? Chile puede volver a ser ese país ordenado, seguro, respetado, pero depende de nosotros, de nuestra decisión, de nuestro coraje. Hoy tenemos la oportunidad de poner fin a esta etapa de decadencia, de cerrar el ciclo de un gobierno que abandonó a su gente, de retomar el control, de recuperar el orgullo de ser chilenos, de mirar a los ojos a nuestros hijos y decirles: hicimos lo correcto, defendimos nuestra casa, protegimos nuestro futuro. Porque el cambio no comienza con discursos, comienza con voluntad, con convicción y con un voto que diga fuerte y claro: Chile primero. La magnitud del daño que ha vivido Chile durante estos últimos años no puede reducirse a cifras o estadísticas frías. Hay una herida emocional que cruza de norte a sur, una rabia contenida, una sensación profunda de que nadie nos ha cuidado, de que nos dejaron solos, que mientras los discursos oficiales nos hablaban de inclusión, de integración, de diversidad, la realidad era otra. Hospitales colapsados, listas de espera infinitas, delincuencia desbordada,
tomas ilegales en aumento, barrios tomados por bandas extranjeras, viviendas sociales entregadas a grupos organizados que nunca respetaron el mínimo esfuerzo. Mientras tanto, el chileno de a pie, el que paga impuestos, el que madruga, el que obedece las normas, sentía que su país ya no era suyo. ¿Y quién se hizo cargo de eso? Nadie. Al contrario, se nos dijo que estábamos exagerando, que no había crisis migratoria, que era un mito de los sectores conservadores, que el ingreso irregular por pasos no habilitados era marginal, que los delitos violentos eran una percepción, y así, mientras los vecinos vivían con miedo, mientras los niños escuchaban balaceras en la noche, mientras el narco se organizaba en tomas y las policías quedaban amarradas por falta de respaldo político, el gobierno de Boric se dedicaba a blindar su relato ideológico, a defender lo indefendible, a estigmatizar a quienes se atrevían a decir la verdad. Y la verdad es incómoda, porque revela que hubo abandono, que se abrieron las puertas sin plan, sin control, sin prioridad por los nuestros, que se permitieron abusos sistemáticos, que se empadronó a miles de personas sin verificar antecedentes, que se repartieron subsidios, bonos, atención médica, acceso a educación y vivienda sin tener claridad sobre quién estaba realmente entrando al país. Y que, cuando los crímenes se dispararon, sicariatos, secuestros, torturas, tráfico de armas, cobro de vacunas, violaciones, el Estado se paralizó. Se volvió cómplice por omisión. Hoy, el testimonio más poderoso de este fracaso es el chileno común. Ese que no sale en la televisión. Ese que vive en Lo Espejo, en San Bernardo, en Alto Hospicio, en Lampa. Ese que ve cómo su barrio cambió, cómo su feria ya no es segura, cómo sus hijos dejaron de jugar afuera. Ese que se pregunta por qué nadie lo defendió. ¿Por qué la solidaridad siempre va en una sola dirección? ¿Por qué se exige tanto al nacional y tan poco al que entra violando la ley? Ese dolor acumulado es el que hoy explota. Y no es contra un grupo étnico, es contra una política cobarde. Una política que priorizó el relato antes que la realidad. Por eso la reacción ante las palabras de Kast fue tan inmediata, porque encarnaron lo que muchos sentían y nadie se atrevía a decir. No fue una amenaza, fue una señal de orden. Un mensaje que trazó un límite. El que viene a Chile debe respetar nuestras reglas, nuestras leyes, nuestra gente. No más caos, no más impunidad, no más privilegios para el que irrumpe. Y eso generó el primer cambio tangible, la salida voluntaria de cientos, quizás miles, de inmigrantes que entendieron que la fiesta se acabó, que el relajo se terminó, que Chile ya no es tierra sin ley. Ese cambio de actitud por sí solo demuestra el poder de un liderazgo claro. No hizo falta asumir el gobierno, no hizo falta decretos, bastó un mensaje coherente, firme, emitido en un contexto de vacío absoluto de autoridad, para que quienes habían entrado por la ventana decidieran salir antes de que se cerrara la puerta. Y eso es lo que muchos analistas no comprenden. No se trata solo de migración, se trata de recuperar la soberanía, de volver a ser dueños de nuestras decisiones, de restaurar el principio básico de que el Estado existe para proteger a sus ciudadanos. Porque el discurso progresista ha logrado instalar una distorsión moral. Nos dicen que debemos aceptar sin condiciones, que exigir orden es discriminación, que defender nuestras fronteras es insolidario. Pero, ¿qué hay de la solidaridad con el chileno que espera una cama en el hospital? ¿Qué hay del trabajador que fue desalojado por mafias que se tomaron su terreno?
¿Qué hay de la madre que debe caminar con miedo porque su barrio fue tomado por narcos? ¿Quién los defiende a ellos? ¿Dónde está el progresismo cuando el chileno pobre sufre las consecuencias de políticas irresponsables? Esa es la gran hipocresía del relato de izquierda. Promete humanidad, pero entrega abandono. Habla de derechos, pero deja sin protección al ciudadano común. Y ahora, cuando el país comienza a despertar, intentan ridiculizar el cambio de rumbo. Llaman efecto xenófobo a lo que es simplemente un retorno al sentido común. Pero ya no cuela, porque el daño es demasiado evidente, porque el hartazgo es transversal, porque el miedo ya no se puede ocultar bajo ninguna alfombra ideológica. Por eso este 14 de diciembre se juega más que una elección presidencial. Se juega la oportunidad de decir basta, de restaurar el principio de orden, de poner a Chile primero, de volver a tener un gobierno que entienda que el país no es un experimento, ni un refugio sin reglas, ni un espacio para reivindicaciones ideológicas. Chile es una nación, con historia, con identidad, con derechos, y el primero de esos derechos es vivir en paz. La acción espontánea de migrantes ilegales que hoy están saliendo por su cuenta es solo el inicio. Es el primer indicio de que las cosas pueden cambiar. De que el miedo ya no está del lado del ciudadano, sino del que abusó del sistema. De que basta con tener un liderazgo que hable por Chile para que la dinámica se invierta. Si esto ocurre ahora, ¿qué no podría ocurrir en 4 años de gobierno decidido, patriota, con respaldo ciudadano? Se puede recuperar el control de la frontera. Se puede modernizar el sistema migratorio. Se puede expulsar al que comete delitos. Se puede priorizar al chileno en el acceso a vivienda, salud, trabajo. Se puede limpiar el narco de las tomas. Se puede devolver la paz a los barrios. Se puede restaurar el orden sin caer en el odio. Porque no es odio lo que se busca, es justicia, es equilibrio. Es recuperar la dignidad de vivir en una patria que nos proteja. Y ese es el gran desafío que viene. Mantener la firmeza sin perder el alma. Defender sin caer en la caricatura. Avanzar sin temer. Porque el país que merecemos no es el que se entrega al desorden. Es el que dice con claridad: esta es nuestra casa, y aquí se respeta al dueño de casa. Y los dueños de casa somos nosotros. Los que crecimos aquí, los que trabajamos aquí, los que sufrimos aquí, los que queremos dejarle algo mejor a nuestros hijos, los que no tenemos privilegios, pero tenemos historia. Y ese orgullo por lo nuestro es el que hoy debe marcar el camino. Quedan pocos días, y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. No solo votar, sino también hablar, explicar, acompañar a los que aún dudan. Mostrar que este cambio no es un salto al vacío, sino un regreso a lo que nunca debimos perder. El amor por Chile, el deber de cuidarlo, la obligación de reconstruirlo, porque ya no basta con indignarse. Es hora de decidir, con fuerza, con convicción, con el corazón puesto en esta tierra que tanto ha dado y que tanto ha sido golpeada. No más abandono. No más rendición. Chile despierta. Chile resiste. Chile se levanta. Lo más poderoso de lo que estamos viviendo no es solo que cientos o miles de inmigrantes ilegales estén saliendo del país por su cuenta. Lo verdaderamente poderoso es lo que eso revela. Porque no se van porque los expulsaron. No se van porque los atraparon. Se van porque sintieron un cambio de energía, de clima, de tono. Porque por primera vez en años Chile les habló con claridad. Y esa claridad vino de un solo lugar, del pueblo chileno que votó por orden, y de un liderazgo que puso a Chile primero sin pedir perdón por hacerlo. La señal fue tan fuerte, tan directa,
tan distinta de todo lo que habíamos escuchado antes, que generó algo que ni los expertos ni los políticos tradicionales alcanzan a comprender. Un reordenamiento psicológico. Una sensación de que las cosas cambiaron, que el relajo se terminó, que las normas ya no se van a seguir pisoteando sin consecuencias. Y ese cambio, aunque aún no se ha plasmado en decretos ni leyes, ya está teniendo impacto. Porque el poder de una idea clara es mucho más fuerte que cualquier medida burocrática. Y cuando esa idea viene respaldada por millones de personas, se convierte en una fuerza transformadora. Hoy vemos ese poder en acción. En redes sociales, en foros, en testimonios callejeros. Venezolanos que anuncian que se van antes de que asuma el nuevo gobierno. Colombianos que reconocen que entraron por pasos irregulares y ahora quieren evitar una futura expulsión. Ciudadanos que, al ver la determinación de Kast y el respaldo ciudadano que ha logrado, prefieren abandonar el país antes de enfrentarse a un Estado que por fin parece dispuesto a actuar. Eso por sí solo ya es una victoria. No por el odio, no por el desprecio, sino por la recuperación del respeto perdido. Y este fenómeno, que ya genera impacto sin que el nuevo gobierno haya asumido, nos permite imaginar lo que podría lograrse en los próximos 4 años. Porque si una simple declaración, un gesto de autoridad, logró que muchos empezaran a irse por voluntad propia, ¿qué pasará cuando haya un gobierno comprometido de verdad con expulsar al que delinque? ¿Qué pasará cuando la frontera esté resguardada con inteligencia, tecnología y decisión? ¿Qué pasará cuando se eliminen los beneficios automáticos para quienes no respetan las reglas del país? Ahí es cuando Chile puede comenzar a sanar. Porque el daño ha sido profundo. No solo físico, sino emocional. Se instaló una sensación de abandono, de que ya nada importaba, de que el delincuente tenía más derechos que la víctima, de que el que entra por la fuerza tenía más apoyo que el chileno que lleva años esperando una solución. Esa herida no se cierra con discursos, se cierra con hechos, con cambios reales, con un gobierno que diga, basta, hasta aquí llegamos. Chile no es tierra de nadie. Por eso lo que se juega ahora es mucho más que una elección. Es un cambio de rumbo. Es la oportunidad de recuperar nuestro país, de devolverle la dignidad al chileno que se sintió invisible durante años, de hacer justicia con quienes cumplieron las normas, pagaron impuestos y aún así fueron postergados una y otra vez por un sistema que los trató como ciudadanos de segunda clase. Y aquí no se trata de cerrar el país al mundo. Se trata de algo mucho más básico y justo. Ordenar la casa, poner reglas, hacerlas cumplir, asegurarse de que el que llega lo haga con respeto, con méritos, con la voluntad de integrarse y aportar, no de abusar. Porque lo que el chileno pide, no es odio, es equilibrio, es seguridad, es que las cosas funcionen con sentido común. El gobierno actual jamás entendió eso. O peor aún, no quiso entenderlo. Optó por el discurso ideológico, por la victimización automática del extranjero, por la criminalización del chileno que alzaba la voz. Se burlaron de nuestras preocupaciones, nos trataron de ignorantes, de racistas, de retrógrados, y mientras tanto los barrios se llenaban de miedo. Las cifras de delitos se disparaban. Las tomas ilegales crecían sin control y los servicios públicos colapsaban en una espiral que parecía no tener fin. Esa realidad que la izquierda quiso tapar durante años, hoy se les vino encima. Y la reacción de la ciudadanía fue clara. No más abuso. No más relativismo. No más gobiernos que defienden al de afuera y olvidan al de adentro. Y por eso Kast arrasó.
porque logró canalizar ese sentimiento colectivo de abandono y transformarlo en una propuesta firme, clara y sin complejos. Ahora bien, este despertar ciudadano no puede quedarse en el entusiasmo momentáneo. Debe consolidarse, debe convertirse en acción política, en apoyo firme, en participación activa, porque el sistema va a resistirse. Porque las élites que han gobernado por décadas no van a entregar el poder sin pelear, porque los medios, los activistas, las ONGs ideologizadas, todos ellos van a tratar de boicotear este cambio. Ya lo están haciendo. Ya intentan instalar que esto es xenofobia, odio, peligro autoritario. Pero no lo es. Es amor por Chile. Es deber patriota. Es defensa de nuestra soberanía. Y es ahí donde el ciudadano debe dar un paso más. No solo votar por Kast, sino defender el proyecto. Explicar por qué es necesario. Mostrar que no es un salto al vacío, sino un acto de sentido común. Que no se trata de cerrar puertas, sino de poner filtros. Que no se busca excluir por odio, sino proteger por deber. Que queremos un Chile abierto, sí, pero no al abuso. Un Chile diverso, sí, pero no dominado por mafias extranjeras. Un Chile justo, pero con justicia real, no selectiva. Este 14 de diciembre es la oportunidad. La oportunidad de cerrar un ciclo de dolor, desorden y rendición. Y de comenzar uno nuevo, de orden, esperanza y recuperación. Kast es la herramienta, el pueblo es la fuerza. Y Chile es la razón. Por eso no podemos dudar. Por eso cada voto cuenta. Por eso cada conversación, cada mensaje, cada testimonio es fundamental. Porque estamos al borde de recuperar lo perdido, de restaurar el respeto, de reconstruir el tejido nacional que fue desgarrado por años de políticas irresponsables. Porque Chile merece volver a ser ese país donde se podía caminar tranquilo, donde el esfuerzo era premiado, donde la ley era clara, donde los valores eran compartidos. No un experimento ideológico, no una tierra sin control, y todo comenzó con una señal, con una frase que encendió una alerta en quienes vivían del abuso. Y que, para sorpresa de todos, produjo el primer éxodo espontáneo de ilegales que Chile haya visto en años. Sin decretos, sin redadas. Solo con la fuerza de la verdad. La verdad de un pueblo que despertó. Sigamos por ese camino. No miremos atrás, no dudemos. Este es el momento. Y el futuro nos está mirando. Lo que ha comenzado a ocurrir en Chile en estos días no es una casualidad, no es coincidencia, no es una anécdota más en medio de una campaña electoral. Es la confirmación viva y concreta de que cuando un país recupera el coraje para decir las cosas por su nombre, todo comienza a ordenarse por sí solo. Ni siquiera ha asumido el nuevo gobierno. Y ya vemos cómo se genera el primer remesón de consecuencias reales. Porque cuando la autoridad habla con firmeza, el abuso retrocede. Cuando hay claridad en las prioridades, los aprovechadores entienden que el juego se acabó. Durante años, los chilenos nos acostumbramos al desgano de quienes nos gobernaban. A presidentes que no se atrevían. A ministros que justificaban lo injustificable. A congresistas más preocupados de sus redes sociales que de las calles llenas de miedo. Y mientras tanto, el país se deterioraba. Las villas y poblaciones se llenaban de bandas extranjeras. Las pymes eran extorsionadas. Las casas eran invadidas. Las fronteras eran una broma. Y el chileno, el que madruga, trabaja, paga impuestos y cría a su familia con esfuerzo, ese chileno era el último en la lista. Esa herida aún no sana. Porque no se trata solo de números ni estadísticas. Se trata del alma de un país que sintió que sus gobernantes lo traicionaron.
que le dieron la espalda, que mientras ellos vivían en barrios protegidos, con escoltas y privilegios, la gran mayoría enfrentaba una realidad donde salir a trabajar era un riesgo, donde llevar a un hijo al consultorio era una odisea, donde postular a una vivienda digna parecía una ilusión eterna. Todo eso mientras se abrían las puertas sin control a miles y miles que no venían a aportar, sino a desbordar el sistema, a aprovecharse, a traer consigo violencia, caos y desorden. Por eso lo que está ocurriendo ahora, ese fenómeno de extranjeros ilegales que prefieren irse antes de que Kast asuma, es tan potente, porque es una señal de que Chile ya no es tierra de impunidad, de que algo se quebró en la lógica del abuso, de que se acabó el recreo. Es un mensaje claro. Este país va a recuperar su soberanía, va a recuperar su seguridad, va a recuperar su dignidad, y lo va a hacer desde las raíces, desde lo más profundo del alma nacional. No se trata de odio, no se trata de xenofobia, se trata de amor a lo propio, de respeto a quienes construyeron este país con el sudor de su frente, de cuidado por nuestros adultos mayores, por nuestras mujeres, por nuestros niños, por nuestros trabajadores. Se trata de poner orden donde hubo caos, de restablecer justicia donde hubo abandono, de decir, Chile para los chilenos primero, sin miedo, sin culpa, con la frente en alto. Y sí, sabemos que este camino no será fácil, que el sistema intentará resistirse, que las mismas élites que aplaudieron la inmigración descontrolada seguirán repitiendo sus viejos discursos de siempre, que tratarán de instalar miedo, que inventarán montajes, que difamarán a quienes se atrevan a apoyar este nuevo rumbo. Pero eso ya no nos asusta, porque ya vimos lo que ellos ofrecen: más desorden, más violencia, más pobreza. Ellos ya tuvieron su oportunidad y fracasaron. Fracasaron con todas sus letras. Ahora nos toca a nosotros. Toca construir desde otro lugar, desde el amor a Chile, desde la defensa intransable de nuestra soberanía, desde la convicción de que ningún país puede crecer si no hay orden, si no hay ley, si no hay seguridad. Y todo eso no se consigue con discursos vacíos, se consigue con decisión, con voluntad, con coraje, con liderazgo real. Y eso hoy tiene un nombre, y ese nombre es Kast. Kast no es perfecto, no es un Mesías, no es un Salvador. Es un hombre, pero es un hombre con un norte claro, con un equipo que entiende lo que está en juego, con un programa que no promete fantasías, sino soluciones concretas, con una visión de país que pone al chileno en el centro, no a los burócratas, no a las ONG internacionales, no a los ideólogos de salón. Y esa es la diferencia. En menos de una semana tenemos la oportunidad de confirmar ese rumbo, de sellar con el voto lo que ya comenzó a ocurrir en la conciencia nacional. Este 14 de diciembre no elegimos solo a un presidente, elegimos el alma del país que queremos. Elegimos si seguimos por la senda del desorden o si comenzamos el camino de la reconstrucción. Elegimos si volvemos a ser un país respetado o si seguimos siendo un botín para el crimen organizado. Y no estamos solos. Millones piensan como tú. Millones sienten lo mismo. Aunque no lo digan en voz alta, aunque les hayan hecho creer que están solos, no lo están. Este es un despertar nacional. Es un latido que crece en cada rincón del país. En la Araucanía golpeada por el terrorismo. En Antofagasta agotada por la delincuencia. En Santiago, Valparaíso, Concepción. En los campos y en las ciudades. En cada barrio donde un chileno de bien alza la voz y dice: ya basta. No nos dejemos engañar por los medios. No nos dejemos manipular por encuestas que buscan desmoralizarnos.
No escuchemos a quienes quieren que te resignes, que votes por miedo, que aceptes lo inaceptable. Porque el pueblo chileno ya dio una muestra de coraje en la primera vuelta. Y ahora nos toca terminar lo que comenzamos. Miremos a los ojos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y pensemos, ¿qué país queremos dejarles? ¿Uno donde reina la inseguridad? ¿Donde los narcos dominan las poblaciones? ¿Donde se premia al que entra ilegal y se castiga al que trabaja? ¿O uno donde la ley vale, donde el esfuerzo se respeta, donde ser chileno vuelve a tener sentido? La respuesta es obvia, y está en tus manos. Está en tu lápiz. Está en tu conciencia, porque Chile no se cambia con eslogans. Se cambia con decisiones valientes. Y tú tienes esa oportunidad. No la dejes pasar. No mires al lado. No esperes que otros hagan lo que te corresponde. Porque si cada uno da ese paso, entonces sí, el cambio será imparable. Y cuando miremos atrás, cuando recordemos estos días, diremos con orgullo: yo estuve ahí. Yo ayudé a recuperar Chile. Yo no me quedé callado. Yo no me rendí. Yo aposté por el orden. Yo defendí a mi patria. Porque al final, esto no se trata solo de política. Se trata de historia, de identidad, de futuro, de un pueblo que fue ignorado, pero que decidió despertar. Y que lo hizo con una claridad que hizo temblar a quienes pensaban que podían seguir abusando para siempre. No más. Este es nuestro momento. Este es el nuevo comienzo. Chile se levanta. Chile despierta. Chile dice basta. ¿Y tú estás listo para hacer lo posible?